Hola a todos, este video se puede decir que es la segunda parte del video de el conjunto de los números naturales y sus propiedades, ya que vamos a estar trabajando con ejercicios que tienen que ver con propiedades de los números naturales, que si no sabemos esas propiedades no vamos a entender bien qué es lo que nos están preguntando, y pues en un problema es muy importante saber cuál es el resultado al que queremos llegar. Entonces a veces eso es lo que se nos complica en los ejercicios. Tal vez a nosotros, si nos dijeran exactamente cuáles son los pasos que tenemos que seguir, probablemente podamos resolverlo. Pero el problema está muchas veces en el que si no tenemos muy bien los conceptos en claro, si nos ponen un problema como este y lo leemos, quedamos en, ok, ¿qué nos están preguntando? Y pues es lo más importante, saber qué es lo que nos están preguntando. De otra manera, no podríamos jamás llegar a la respuesta. Entonces, si no han visto ese primer video del conjunto de los números naturales, les va a estar saliendo por aquí arriba. Si no saben qué es conmutatividad, asociatividad, distributividad, elemento neutro, por ejemplo, entonces vayan y vean ese video, porque igual voy a seguir con una serie de videos y es muy importante siempre que vean los videos anteriores. Entonces, bueno, vamos a estar trabajando aquí con propiedades de las operaciones en el conjunto de los números naturales. Tengo un ejercicio que vamos a ver que en realidad es un ejercicio muy simple, pero como les dije anteriormente, lo importante al final es entender qué es lo que quieren que le demos como respuesta. Entonces dice, sean A, B y C números naturales. O sea, la letra A, la letra B y la letra C simplemente representan un número natural. O sea, que un ejemplo puede ser que A sea 1, que B sea 2 y que C sea 3. Ahora, obviamente aquí hay una operación que se está realizando que dice que A menos B es C. Entonces, por ejemplo, si A es 5 y B es 2, entonces 5 menos 2 sería 3. Entonces C vendría siendo el 3. O sea, C es un resultado de una operación con el número A y B. Pero bueno, eso es lo que quiere decir que sean A, B y C números naturales. O sea, hasta aquí, hasta este punto, simplemente sabemos que esas variables A, B y C son cualquier número natural. Eso es, en teoría de conjuntos se podría representar de esta manera. Es muy importante que vayamos viendo notación matemática, porque una vez que vayamos a la universidad ya no nos van a poner todo bonito con palabras, sino que nos van a estar poniendo más notación matemática y nosotros tenemos que entender qué es lo que nos quiere decir esa notación matemática. Entonces, por ejemplo, aquí simplemente tengo un conjunto de 3 elementos, que esos 3 elementos es el número A, el número B y el número C, y nos están diciendo que ese conjunto está contenido en los números naturales. O sea, en palabras simples, A, B y C son números naturales. Ok, después tenemos esta igualdad aquí que dice A menos B es igual a C. Y una pregunta, ¿qué condición tiene que cumplir B para que se cumpla la igualdad? O sea, para que esto se cumpla. Si nosotros no tuviéramos la menor idea de propiedades de los números naturales, si no tuviéramos la menor idea aquí o sea, si no subiéramos más bien las propiedades de los números naturales o de las operaciones, en este caso la resta en los números naturales, entonces no podríamos entender cuál es la pregunta que nos están haciendo. Aquí simplemente tenemos que a un número A le restamos un número B y me da un número C. Pero me están preguntando qué condiciones tiene que cumplir este B para que se cumpla esa igualdad. Bueno, si recordamos las propiedades de los números naturales, podemos recordar que la resta en los números naturales no es una operación cerrada o no es una operación interna. ¿Por qué? Porque van a haber muchos casos en los que cuando restemos números naturales, el resultado nos va a dar un número que no es natural. Por ejemplo, si tenemos 3 menos 2, en este caso sí nos da un número natural, ¿verdad? 3 es un número natural, 2 es un número natural y 1 también es un número natural. Pero si tenemos, por ejemplo, 2 menos 3, ahora nos daría menos 1. Entonces vean que aquí el A vendría siendo el 2, que sí es un número natural, el B vendría siendo el 3, que sí es un número natural, pero ¿qué pasa aquí? Nos dio menos 1, nos dio un número negativo. Es un número entero, pero ya no es un número natural. Entonces, aquí no se estaría cumpliendo esta igualdad, ya que el C
también pertenece a los números naturales. Podemos seguir haciendo otra, por ejemplo, 1 menos 4, eso nos daría menos 3. Otra vez nos dio un número que no es natural. O podríamos incluso hacer 4 menos 4, que nos da 0. Que recordemos, como lo mencioné en el video pasado, aquí en esta serie de videos que hago, el 0 sí lo estamos involucrando en el conjunto de los números naturales. Entonces recordemos que aquí los números naturales sí estamos contando el 0. Entonces esta sí se podría. Aquí no nos dio un número natural, aquí no nos dio un número natural y aquí sí nos dio un número natural. Entonces, ¿qué podemos observar en esas operaciones? Para que nos dé un número natural, o sea, para que el C sea un número natural, ¿qué tiene que cumplir este B? Este B tiene que ser menor o igual al A. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando el B es mayor? Es como que si nosotros tuviéramos una cantidad de dinero. Nosotros tenemos una cantidad de dinero A. Entonces, solo podemos gastar esa propiedad de dinero A o menos de esa propiedad para que nos siga quedando dinero. Porque si gastáramos más del dinero que tenemos, quedaríamos en una deuda, o sea, quedaríamos como en un número negativo. Entonces, ese número negativo ya no va a ser un número natural. Entonces, vean que acá eso fue lo que pasó. El B era mayor al A, entonces, por supuesto, gastamos más de lo que teníamos, entonces, por supuesto, nos va a quedar un negativo. Aquí también pasó lo mismo. Entonces, vean que sigue cumpliendo lo que estoy diciendo. El B tiene que ser igual o menor al A para que el C me dé como resultado un número natural. Vean que aquí, como yo estoy involucrando el 0 en los números naturales, entonces por eso es que el B puede ser igual al A. Porque cuando sea igual, me va a quedar 0. O sea, me quedaría como que yo a A le resto A. Entonces me queda 0. Entonces, en fin, ¿qué condición tiene que cumplir el B para que esta igualdad siempre se cumpla? Pues entonces podríamos decir que el B tiene que ser menor o igual al A. Vean que es muy importante que estamos diciendo que también puede ser igual porque nos da 0. Y el 0 lo estamos involucrando entre los números naturales. Ahora, si se estableciera que el 0 no lo van a estar involucrando en los números naturales, recuerde, como yo les había mencionado en el video pasado, hay en textos que sí lo involucran en los números naturales y en otros que no. Entonces tendría que ser así, simplemente que B tiene que ser menor estrictamente a A. Entonces, en este caso, quitaría la situación en la que me dé resultado 0. Pero, repito, como aquí sí estamos tomando el 0 como un número natural, entonces B tiene que ser menor o igual a A. Ahora, que esto lo pueden ver así, o lo podríamos ver como que A tiene que ser mayor o igual a B. Al final de cuentas, estamos diciendo lo mismo, solo que de un lado lo estamos diciendo de izquierda a derecha y el otro lo estamos diciendo de derecha a izquierda. Entonces vean que así resolveríamos este ejercicio. Es un ejercicio en realidad muy simple, pero que si no pensamos en eso de que la resta no es cerrada en los números naturales, entonces sabemos que van a haber muchas ocasiones en las que el resultado C no nos dé un número natural. Entonces, cuando sabemos esa propiedad, vamos a saber, ok, tenemos que evitar que eso pase. O sea, tenemos que evitar que el C me vaya a dar un número que no sea natural. ¿Y cómo lo evitamos? Así, que el B tiene que ser menor o igual al A. Bueno, vamos a seguir con un ejercicio muy similar. Vean que incluso la pregunta es la misma y el enunciado también se puede decir que es lo mismo. Pero ahora ya no tenemos una resta, sino que tenemos una división. Y es el mismo problema con la división en los números naturales. La división no es una operación cerrada en los números naturales. Ahora, aquí, eso sí, nunca nos va a dar un número negativo, porque A es natural, B es natural, entonces tenemos un número positivo dividiéndose por un número positivo. Entonces sabemos que el C va a ser positivo sí o sí. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es que primero que todo, si el A no es divisible entre el B, entonces
nos va a dar una cantidad en decimales. O sea, por ejemplo, si tenemos 3 dividido entre 2, el 3 no es divisible entre 2, entonces nos va a dar una cantidad con decimales, o sea, esto sería la mitad de 3, que la mitad de 3 es 1.5. Entonces, como tiene decimales, ya no es un número natural, estamos hablando aquí de un número racional, ¿ok? Entonces, lo mismo, la división no es cerrada en los números naturales, entonces tenemos que ver qué condición tiene que cumplir B para que esto se cumpla. Ahora, también, ¿qué pasa si el B es mayor que el A? Bueno, tendríamos una cantidad que estaría entre 0 y 1. O sea, con 0 punto y los decimales. Por ejemplo, si tuviéramos un medio, por ejemplo, tendríamos que aquí el B sería 2 y el A sería 1. Tenemos el B mayor que el A y bueno, un medio es 0,5. Entonces lo mismo, tenemos una división, una fracción con dos números naturales, pero nos están dando como resultado un número racional. Entonces no es cerrada en los números naturales y estamos obteniendo un valor C que no es un número natural. Entonces nos estaría incumpliendo esto que tenemos acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O más bien, ¿qué condición le tenemos que dar al B para que esta expresión siempre se cumpla? Bueno, va relacionado con lo que dije al principio. Al principio dije que si el A no es divisible entre B, entonces quiere decir que nos va a dar un número con decimales. ¿Qué pasa si el A sí es divisible entre el B o incluso si el A es igual al B? Recordemos que en cualquier fracción que tengamos con un número natural A en el numerador y un número natural en el denominador, nos va a dar 1. Entonces, esto sí nos está dando un número natural. Así que el A puede ser igual al B porque vamos a tener entonces el mismo número arriba, el mismo número en el denominador y nos va a dar 1, que vendría siendo el C, y el 1 sí es un número natural. Entonces ya podemos decir que el B sí puede ser igual al A, ¿ok? Pero además de eso, podríamos ver otra cosa, que el A tiene que ser divisible entre el B, o podríamos decir más bien que el B es divisor del A, ¿ok? Y eso lo podemos representar matemáticamente de una manera, pero primero veamos algunos ejemplos de esa situación. Por ejemplo, tenemos, no sé, 9 es divisible entre 3, entonces tengo que un número B que es divisor de este número A. Entonces vean que eso me da 3, es una división exacta, eso es lo que necesitamos para que el resultado nos dé un número natural, ¿ok? Pero, ¿cómo vamos a representar eso? Bueno, voy a hacer un ejemplo más todavía para que quede más claro. 12 divisible, por ejemplo, entre 4 es 3, ¿ok? Entonces aquí tenemos un número A que es divisible entre este número B y me da entonces un número natural como resultado. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos estas fracciones y con su resultado? Bueno, lo que buscamos siempre cuando estamos dividiendo es un resultado que multiplicado por este denominador me dé como resultado el numerador. Entonces yo multiplico denominador por resultado y me daría este número del numerador. Lo mismo aquí, yo multiplico 4 por 3 y me da como resultado 12. Entonces, bueno, esto más bien parece un más, es una X. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros buscamos siempre para que obtener el resultado de una fracción. Entonces, ¿cómo vamos a decir nosotros que aquí en expresión matemática, porque lo podríamos decir con palabras, por supuesto, podríamos decir simplemente que en ningún momento nos está diciendo que tiene que ser con notación matemática, entonces podríamos escribir en palabras, el B tiene que ser divisor del A, o al revés, el A tiene que ser un número divisible entre B. Ahora, esto estaría involucrando la condición de que A sea igual que B, porque un número siempre es divisor de sí mismo, ¿ok? Entonces, eso sí, exceptuando el 0. Recuerden que 0 sobre 0 es una expresión indeterminada. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, la condición que tiene que cumplir es que, entonces,
B tiene que ser un número que multiplicado por un número, pongámosle un número X, es igual a un número A, pero tal que ese número X pertenece a los números naturales. De esta manera estaríamos diciendo que A es múltiplo de B. Esta sería la manera matemática, con notación matemática, de decir que un número es múltiplo de otro. O bueno, podríamos decir también que el B y tanto el B como el X son divisores del A. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que un número B, ese número sería el denominador, lo multiplicamos por un número X, eso sí, que tiene que ser un número natural, o sea, un número entero positivo. Y me va a dar el número A que tendríamos aquí en el numerador. Entonces, al final de cuentas, ¿qué significa que un número sea divisor de otro? O si lo vemos al revés, que un número A sea múltiplo de un número B. Pues que ese número B yo lo multiplico por un número natural y me da ese número A. Bueno, entonces eso sería todo por este video. Simplemente quería enseñarle un par de ejercicios que se pueden hacer simplemente trabajando con propiedades de los números naturales y que, bueno, en realidad también vimos un poco de notación matemática también por aquí, un poco por aquí, que son cosas que de verdad tenemos que ir trabajando antes de ir a la universidad. Muchas veces nos pasaba en el colegio que el profesor iba leyendo lo que decía el libro y decía, no sé, por ejemplo, sean números A, B y C, tal que A, B y C están contenidos en los números naturales y cosas de este tipo, y muchas veces no entendíamos en sí lo que estaba diciendo el libro en notación matemática. Y, o sea, o veíamos esto y no lo entendíamos, por ejemplo, pero en el colegio le preguntábamos al profesor y el profesor simplemente nos decía que lo que están diciendo es que A, B y C son números naturales. Ya en la universidad eso no va a pasar. En la universidad ustedes van a tener que entender toda esa notación matemática. Entonces es muy importante que empecemos a trabajar con notación matemática y que de verdad nos propongamos a conocer o a entender qué es lo que nos están diciendo, sin necesidad de tener que preguntarle al profesor. Entonces, bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias y hasta luego.